Buenos días a todos, buenos días a todas. Parece que comenzó ayer, pero estamos ya en la penúltima sesión de este Congreso Internacional de Comunicación Política. Y ahora vamos con uno de los big names, una de las personas con más peso en estos días. Él es Silvio Weisbord, viene de Estados Unidos, viene de Washington. Y voy a hacer una pequeña presentación para darle la palabra y que nos pueda contar diferentes cosas. Es licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires. Además, es doctor en Sociología por la Universidad de California. Profesor en la Escuela de Medios y Asuntos Públicos en la Universidad de Georgetown. Además, trabaja como profesor invitado en la Universidad de Pensilvania. Es autor y editor de más de 18 libros relacionados con la comunicación, la política y los medios. Y además, entre muchas otras cosas, es editor general de revistas académicas, la famosa que todos conocemos, Journal of Communication. Es un gran honor tenerle hoy aquí con nosotros y en nombre de ACOP, de la Asociación de Comunicación Política, quiero darle las gracias, Silvio. Muchas gracias. Vamos a hablar durante la próxima hora, más o menos, acerca de medios de comunicación, de política, sus áreas de interés, pero sobre todo vamos a centrar el tema en un acontecimiento, en uno de los acontecimientos claves de este año 2024, como son las elecciones en Estados Unidos, que junto con las elecciones europeas han marcado las dos citas electorales de este año. Una campaña electoral que podemos considerar una rara avis debido a diferentes factores que vamos a conocer ahora, entre ellos el cambio de candidatura en el Partido Demócrata, pero también hay muchos otros ingredientes que hacen que analicemos o miremos esta campaña de un modo diferente con respecto a quizá anteriores comicios que ha vivido Estados Unidos. Y yo creo que tenemos un invitado de lujo, como ya he dicho, para que nos ilustre acerca de este tema. Más adelante abriremos también un turno de preguntas para que podamos hablar y podamos conocer las investigaciones de Silvio relacionadas con los medios de comunicación, con la polarización y con la desinformación, temas que se han tratado tanto en este congreso. Yo creo que en todas las ponencias, en todas las sesiones, hemos hablado de estos asuntos porque a todos nos preocupa y hoy tenemos la oportunidad de analizarlo con una de las personas referentes. Así que ya le doy la palabra y seguimos comentando. Bueno, muchas gracias. Gracias a los organizadores, gracias a Pedro y especialmente a Elisa por el apoyo logístico y a todos ustedes. Bueno, yo creo que comenzamos un poco por lo que está pasando en Estados Unidos hoy con la campaña electoral. Creo que es una campaña electoral, digamos, que por varias razones es bastante inusual. La palabra sin precedentes se ha usado sin precedentes, vale decir constantemente que es una campaña difícil de prever y quedan, digamos, un poco más de 6 semanas hasta el día de las elecciones, pero como ustedes saben, ya se empieza a votar en Estados Unidos en varios estados, así que estamos casi, yo diría, en la recta final. Yo tengo un par de láminas para ilustrar. No sé si hay un pasador, es el mío de esa computadora. No sé si hay uno para la... Creo que la habrán dejado encima del atril. Encima del atril. del pasador. Gracias. Ahí está. Para marcar solamente algunos puntos claves que creo que son importantes, digamos, hay varias formas y esto es, digamos, son conclusiones provisionales considerando que es una campaña bastante fluida. Por lo que vemos ahora, para mí, lo que yo me gustaría subrayar es esta idea de que la comunicación política está situada arriba abajo de la cultura popular, de la cultura digital. Y creo que no siempre, digamos, colocamos esto al medio del análisis de la comunicación política. Y esta campaña muestra justamente esto, digamos, que no podemos entender ninguna de las dos candidaturas, la de Harris y la de Trump, si no consideramos, digamos, que están río abajo de justamente lo que está pasando en la sociedad norteamericana en términos de cultura popular como formas de comunicar y tendencias políticas sociales que cada candidato representa de una forma particular.
El segundo punto es que los candidatos apelan a corrientes y formas de comunicación diferentes para movilizar y entusiasmar al electorado. Con la candidatura de Harris, después, digamos, de que Joe Biden hacia fines de junio decidiera salirse de la carrera presidencial por razones que supongo que ustedes conocen, ella apela, digamos, mucho más a una cultura más digital, a memes, a influencers, a grandes figuras del entretenimiento, cosas que no estaban tan salientes en la campaña de Biden. En parte porque ella, digamos, no solamente por, digamos, ser más joven que Biden, sino porque ciertos costados de la candidata de Harris encajan mucho más, digamos, con una cultura, yo diría, más de cultura popular que el mismo Biden. Y lo de Trump viene claro desde el 2016, digamos, en ese sentido no ha cambiado mucho, yo creo, su campaña y su vinculación con tendencias, digamos, tanto sociológicas, políticas en la sociedad de Estados Unidos, como de la cultura popular. Creo que es una campaña que, como era de esperar, pero particularmente por la candidatura de Harris, muestran, digamos, el rol central de los medios sociales, el enfoque que le ha dado la campaña de Harris, especialmente a TikTok. Esto es lo que se ha reportado en la prensa. Sería interesante ver, digamos, cuál es la estrategia que especialmente Harris tiene frente a otras plataformas sociales como Facebook y Twitter, en parte porque tienen un perfil demográfico bastante particular, especialmente Twitter, digamos, en la era Elon Musk, en la primera elección presidencial, cuando Twitter, hoy llamada X, tiene, digamos, un perfil muy diferente a lo que fue Twitter en el pasado. Y Facebook, que tiene un sesgo sociodemográfico, digamos, en primer lugar, de mucha mayor edad, y lo que Harris está tratando fundamentalmente es de apuntar a un electorado joven, más, digamos, tratar de acentuar eso aún más que lo que la campaña de Biden yo creo que tímidamente hizo. Pero también la presencia de figuras de la cultura digital. En las convenciones de los dos partidos, los influencers tuvieron pase de prensa, digamos, y hay ambas campañas han cortejado a ciertos influencers que están identificados con ciertos temas que engarzan con cada partido político y con los códigos mismos, por ejemplo, la proliferación de memes para ambos candidatos, como así, digamos, contra ambos candidatos. Y finalmente, hay muchas cosas más, pero para hacerlo breve, los temas focales de discurso. Lo que cambia fundamentalmente con la campaña de Harris es un enfoque más hacia el optimismo que al pesimismo. No focalizarse en Trump como una amenaza, como un peligro, sino hasta cierta forma como de ignorar o desmerecer, minimizar la figura de Trump y hacer una campaña más centrada en mensajes positivos, que se habla de la alegría, de la esperanza, tiene algunos visos de la campaña de Obama del 2008, pero es un cambio radical con la campaña de Biden, que era una campaña mucho más, digamos, sombría sobre lo que ocurriría si Biden no ganara. Digamos, apelar al miedo frente a Trump era un tema central de Biden en el 2020 y continúa siendo un tema hasta finales de junio. Hay un giro, digamos, el tono, del tipo de mensajes con la campaña de Harris y de Walz, que es hasta mofarse de Trump, digamos, es como reírse de Trump, como diciendo esta gente no puede, es increíble lo que esta gente está diciendo, en vez de decir lo que está diciendo es un peligro para la democracia de Estados Unidos. Y el segundo punto es lo que Harris subraya, es la idea de cambio y no el pasado, que el pasado es Trump, que el pasado, digamos, es la elección del 2016, la política de divisiones, la política de antagonismo, que Trump sigue, digamos, insistiendo. Y también hay visos, digamos, de la campaña de Obama del 2008, recuerdan que el tema de esperanza, de cambio, fueron centrales, que no eran, digamos, temas centrales en la campaña truncada de Biden. Y Trump sigue insistiendo, digamos, no solamente en esa época míticamente gloriosa de Estados Unidos,
sino, digamos, en volver a los buenos años, entre comillas, del 2016, el 2020. Creo que esa está como configurada un poco las líneas centrales de la campaña. Muy interesante. Me gustaría también, como hemos comentado, introducir de alguna manera el papel de los medios de comunicación. Y es que en este ecosistema de polarización que estamos viendo, quizá los medios también tienen algo que decir o quizá también tienen algo de autocrítica que hacer, ¿no? En algunas de sus investigaciones también ha apuntado en esta línea. En ese sentido, ¿qué responsabilidad pueden tener los medios de comunicación de poner tantos focos, poner tantos micrófonos hacia políticos y candidatos, como es el caso de Trump, pero como es el caso de otros líderes populistas que han alcanzado el poder también en países latinoamericanos y países europeos? Quizá hay una tendencia, ¿no? Hay una tendencia global hacia eso. Sí, el primer punto, yo creo que el tema de confianza en los medios tradicionales en Estados Unidos está totalmente polarizado por identidad partidaria. Entre los demócratas, las encuestas comunes de Gallup, del Pew, muestran que la credibilidad entre demócratas de los medios, cuando los medios son preguntados en abstracto, es del 60-70%. Entre los republicanos es del 12 al 14%. Entonces, esto habla de un escenario, esto no es nuevo, digamos, pero se ha agudizado esta brecha de credibilidad según identidad partidaria, especialmente las últimas 2 décadas. Lo cual esto hace que en realidad, irónicamente, ninguno de los medios no sean, digamos, centrales para las campañas. Porque Biden, digamos, porque Harris quiere, digamos, ha sido muy renuente, digamos, a dar conferencias de prensa y a hacer mano a mano con periodismo, por más que, entre comillas, se ha visto como un periodismo más asequible, pero, digamos, creo que ya no tiene interés, digamos, en hablar de ciertas cosas, entonces ha elegido momentos para presentarse al público, para representarse frente al público, que no tienen este ida y vuelta con el periodismo. Y Trump, digamos, su estrategia no está focalizada en los medios, sino en sus actos de campaña. Sus actos de campaña son medulares a su estrategia electoral, de movilización, de visibilidad, de movilización de su propia base. Esto es importante tenerlo. Trump sigue apostando a que su éxito va a estar pegado a movilizar a su base y no llegar al electorado, entre comillas, independiente, o un electorado, digamos, que cambia su voto. En cambio, la estrategia de Harris es movilizar especialmente a cierta base demócrata, mujeres, que la brecha de voto mujer-hombre por demócratas o por republicanos se ha agudizado en las últimas elecciones, movilizar a la base afroamericana y llegar a jóvenes. Estos públicos no son públicos, digamos, que necesariamente se llega o se moviliza a través de la prensa convencional, sino de medios sociales o de spots televisivos que fundamentalmente van a la televisión local. Y como ustedes sabrán, esta elección va a ser decidida en 6, 7 estados, donde la diferencia es mínima, y esos son los estados donde la campaña se ve en televisión, fundamentalmente. Pero esto va, digamos, que el periodismo se siente, y con justicia, con razón, que no le prestan la atención que históricamente tenía el periodismo como mediador o como gran filtro entre candidatos y electorado. No solamente por razones de cómo ha cambiado el lugar del periodismo como gatekeeper, sino también que no entra en las estrategias de ninguno de los dos candidatos principales el periodismo como un canal, como un conducto para llegar a los electorados que quieren movilizar. Y en este sentido, esto es llamativo porque también se generan corrientes, como decíamos, que van más allá en otros países. Es decir, los medios dejan de ser la espina dorsal de las campañas electorales para que haya otros actores como redes sociales, como influencers. Entonces, también estamos hablando que la comunicación de la campaña deja de ser mediada en ese sentido para ir a canales más directos, de diálogo de tú a tú, y canales donde se permite, además, la conversación. No solo son un emisor hacia un receptor, sino que se permite el diálogo. ¿Se están aprovechando estas herramientas de diálogo? Yo creo que, a ver, el periodismo se queja frente a esto. Y uno puede decir que el periodismo se queja porque en realidad está añorando, digamos, el momento
previo a los medios sociales, cuando era el gran filtro, digamos, de la comunicación política. Y recurrentemente, digamos, los periodistas se quejan que tanto Trump como Harris eligen escenarios donde no pueden ser preguntados o criticados por la prensa. Creo que hay algo de verdad eso. Pero es claro que los dos candidatos prefieren, digamos, escenarios mucho más amables, digamos, en los cuales no va a haber preguntas molestas sobre diferentes temas. Y hay formas de circunvalar, digamos, a la prensa tradicional, que en Estados Unidos, digamos, tiene mucha conciencia corporativa o profesional, porque realmente no es fundamental, ¿no? Entonces es frecuente que los periodistas se quejen, digamos, justamente de que sean, yo no diría ignorados, pero digamos que no son centrales a las estrategias, a las tácticas que los dos candidatos tienen. Vamos a comentar, además de tácticas y de medios de divulgación, vamos a hablar también acerca de los temas. Y es que en comunicación política a los consultores nos gusta mucho decir de qué va esta campaña, cuál es la pregunta, ¿no?, que irradia en torno a la campaña. En este caso, en torno a la campaña electoral del próximo 5 de noviembre, ¿cuál es la pregunta que van a responder los ciudadanos en las urnas? A ver, ¿por qué van a votar los ciudadanos y cuáles son los mensajes de la campaña? Esta es una de las grandes preguntas. Podemos hablar mejor de lo que los candidatos creen que la campaña es digamos, sobre qué se va a decidir. A ver, la estrategia de Harris obviamente no es nueva, pero digamos ha decidido representarse, digamos, o presentarse otra vez frente al gran electorado. Tenía un perfil bastante bajo en los últimos 4 años como vicepresidenta. Creo que no estaba en las cartas de nadie que ella iba a llegar a esto. Se pensaba que Biden, digamos, iba a ser presidente. Entonces, digamos, su currículum de lo que hizo en los últimos 4 años no la posicionaba directamente frente a la presidencia. En segundo lugar, ella es consciente de que hay temas del gobierno de Biden que son, digamos, tema económico, fundamentalmente la inflación, que hay, digamos, es parte de la principal relativa baja popularidad tanto de Biden como de ella, que oscila alrededor del 40%, vale decir, son los votantes demócratas. Entonces no puede hacer hincapié en la economía, a pesar que hay indicadores económicos que Biden y ella pueden, digamos, atribuirse que han mejorado. Pero, digamos, hay una preocupación en la opinión pública sobre el tema de la inflación, especialmente productos de consumo cotidianos, gasolina, acceso a crédito, ese tipo de cosas que son muy, muy claras. Entonces, ella prefiere no recostarse en los temas. Entonces, ella apuesta fundamentalmente a temas que tienen que ver con diversos nichos. Uno es con el tema de mujeres y el derecho al aborto. Esto era claro que los demócratas iban a apostar a esto incluso con la campaña de Biden, y ella, digamos, apela fundamentalmente a esto. Después hay un tema que es el tema de acceso, no solamente al crédito, sino acceso a la vivienda, que especialmente para el electorado más joven, 20, 30 años, es un tema que en las encuestas aparece como una demanda. Hasta ahora no ha habido políticas o propuestas claras, digamos, de cómo desde el gobierno federal se pueden incentivar una mayor construcción. Hay poco, digamos, de oferta en todo el país sobre el tema de acceso a la vivienda. Entonces, ella va a dar más ideas en las próximas 5 o 6 semanas, pero creo que ha tratado deliberadamente de no dar eso, de hablar del tema sin dar cosas demasiado específicas. Lo que ha hecho en las últimas semanas es más que nada enfatizar quién es ella, ¿no? Enfatizar su biografía más que temas de política pública. Y cuando ella se dirige al público, fundamentalmente habla de quién es ella, que hay unas cosas de tonos, de aspectos personales que son muy comunes en la política norteamericana. Ella tiene una biografía bastante particular porque ambos sus padres eran inmigrantes. El hecho que sea mujer, el hecho que sea negra y india. Pero curiosamente, ella no acentúa esto, no acentúa el hecho de que sea una candidatura sin precedentes, que es una candidatura de una mujer a la presidencia y una candidatura de una mujer
digamos, birracial, negra e india. Obama hizo algo similar. Obama, digamos, no pronunció el hecho que era el primer candidato negro a la presidencia. Ella hace algo similar, vale decir, de no poner el hincapié en esos temas. Poner en lo personal, pero no, digamos, enfatizando su biografía y no enfatizando, digamos, qué es lo que la hace a ella única en la historia, digamos, de la política de Estados Unidos. Yo creo que va por ahí, digamos, hablar poco de cosas específicas y hablar más ellas de cosas de lograr cierta comunión o cierta identidad con diferentes grupos sin potenciar justamente estos temas, que no es inusual, digamos. Esto aparece en muchos candidatos, como dije Obama, pero también candidatos a gobernadores en Estados Unidos, que no acentúan mucho su identidad de minoría, por diversas razones, pero digamos, hay una cosa, digamos, de tratar de apuntalar más otros rasgos. Trump lo que ha hecho es, digamos, es casi lo mismo que lo que hizo en la campaña anterior. Lo que ella también ha enfatizado es el tema de la alegría, que yo mencionaba anteriormente. Y esto que son las caras, digamos, una de las caras que ella hizo durante el debate con Trump, era justamente esto, digamos. No es solamente esto de lo que yo mencionaba antes, de no creer las cosas que Trump dice, en vez de verlas como algo preocupante, sino verla como una cuestión de que esto es una campaña de la esperanza, una campaña de movilización, y una campaña de la risa, lo cual ha generado que Trump se mofara de su risa, digamos, una serie de cosas. Acá se mezclan varias cosas, digamos, bien complicadas en la historia política y social de Estados Unidos, que podemos ahondar, digamos, pero claramente acá el tono de ella, la campaña, es diferente. La estrategia de Trump ha sido, desde el día que ella es anunciada como candidata, tratar de redefinir a Harris y de definirla como, y ahí no sé si lo pueden ver, esa es una copia de un artículo del New York Times del fin de semana pasado, que hace un listado de todos los epítetos, digamos, que Trump le ha lanzado a ella. Y según las encuestas no parece claro que cualquiera, digamos, que los varios insultos o los nombres que Trump ha elegido, que es una cosa muy clásica de él, de cómo llamarla a ella, haya pegado, digamos. No es claro que esto sea, pero digamos, la campaña de Trump está convencida de que la forma, digamos, de sacar ventaja a ella es de presentarla como que está fuera del mainstream de la sociedad estadounidense, presentarla como comunista. El padre era comunista, en realidad el padre era un economista marxista, digamos, pero bueno, esos detalles se quedan en la confusión, de presentarlo que tiene políticas sobre el tema de crimen que está a la izquierda de la sociedad norteamericana, cuando en realidad ella fue fiscal y tiene un récord bastante sobre temas de ley y orden, digamos, ni siquiera es progresista, sino que está, digamos, un poco a la izquierda del centro, ¿no? Pero, digamos, han sido, digamos, tanto Trump como su candidato a vicepresidente, J.D. Vance, de tratar de presentarla a ella, digamos, como muy radical para la sociedad de Estados Unidos. Puedo decir otras cosas, digamos, pero bueno, creo que va por ahí, digamos, las estrategias de a qué está apostando cada candidato. Y también el gran protagonista o la gran protagonista también es la falsedad, las noticias falsas o la información falsa, especialmente por uno de los candidatos, ¿no? Por el caso de Trump. Podemos decir quizá que es la campaña con mayor contenido de falsedad, de desinformación que hemos vivido en los últimos años. A ver, esto lo sabremos bien después que se hagan estudios sobre la campaña actual. Siempre la campaña actual es difícil entender los flujos de desinformación, especialmente si son subterráneos, digamos, o están cubiertos, digamos, de forma que los hacen más difíciles. No ha habido, digamos, esto, pero en el 16 y en el 20, digamos, gran parte de lo que después se entendió como desinformación fue documentado después de la campaña. Pero es claro, digamos, esta idea de que en realidad
los candidatos son fuentes centrales de la desinformación cuando hay desinformación, más que operaciones astutas, digamos, sin desconocer o minimizar ese ejemplo, ¿no? Trump claramente, digamos, le da trabajo a los fact-checkers, digamos, ¿no? Lo cual levanta la pregunta que las colegas pusieron ayer, digamos, ¿no? A pesar digamos, de los últimos años de fact-checkers, Trump él tiene un 46-47% del electorado inamovible, digamos, ¿no? Eso es un fenómeno único en la historia reciente del Partido Republicano. No pareciera que el fact-checking, digamos, afecta a una gran cantidad de gente que por qué vota Trump son razones, digamos, complejas, ¿no? Digamos, y lo podemos conversar eso. Pero es claro, digamos, que aquí Trump constantemente, digamos, lanza cosas y tiene una estrategia muy particular que es muy difícil hacerle el fact-checking, digamos, en vivo. Lo que pasó en el último debate fue interesante porque los dos moderadores, digamos, trataron de hacer hasta cierto punto cierto fact-checking en vivo, que es muy complicado hacerlo por la velocidad misma, el vértigo mismo de un debate, ¿no? Pero acá es claro, y también se ha hecho fact-checking de ella, y lo que se ha encontrado hasta ahora que ella exagera algunas cosas, digamos, más que son mentiras absolutas, exagera cosas, digamos, que se atribuyen al gobierno de Biden y de ella de haber cambiado. Entonces es una zona más tradicional de la exageración, entendiendo que la desinformación es un término, digamos, no confuso, pero digamos que quiere decir diferentes cosas, hay diferentes gradaciones, desde la exageración o no decir cosas, hasta decir cosas que realmente no están sostenidas en la empiria, ¿no? Y Trump, digamos, ha redoblado sus esfuerzos en decir cosas, digamos, y en el debate fue claramente esto, digamos, ¿no? Que es una lógica muy diferente y que, digamos, encaja bastante bien con su base electoral. Si eso le será suficiente es otro tema que lo sabremos en unos meses, ¿no? Sin embargo, parece que algunos medios que en años anteriores han sido más afines a comprar esta información o desinformación, ahora parece que le están dejando un poco más de lado, ¿no? Sí, a ver, ¿por qué digo esto? Porque en realidad el hecho, digamos, y Trump es un caso bien interesante, no solamente por su campaña, sino por el apoyo, digamos, y el carismático y el culto de la personalidad alrededor de Trump, que no pareciera ser vulnerable, digamos, en gran medida a las correcciones y a las críticas que le han llovido a él desde el 2016. ¿No? Entonces, eso creo que es un tema, digamos, que hay evidencia de sobra sobre las limitaciones que tiene. Digamos, creo que la lógica del fact-checking opera una lógica muy diferente a la lógica que tiene la identificación con un candidato. A eso voy. En realidad el fact-checking tiene una lógica del racionalismo, si uno quiere, ¿no? Como hablamos con mi amiga Adriana Amado, un fetichismo de los hechos, ¿no? Como que los hechos son, digamos, la base de un público racional, una opinión pública informada. Y los vínculos y lealtades que se forman con políticos son mucho más complejos, digamos, que un tema de si me iba mejor, bien a mi bolsillo y económicamente cuando estaba un presidente u otro, basado en datos objetivos de la economía. Ya con solo decirlo suena un poco medio absurdo, digamos, porque sabemos que es más complicado de los lazos emocionales que se forman con cualquier candidato. Y con Trump hay un vínculo emocional bastante importante, digamos, ¿no? Eso, si no, no se puede explicar el hecho que siga teniendo, digamos, este inmenso apoyo y que se haya, digamos, él solo ha transformado el Partido Republicano en 8 años. No es el Partido Republicano ni de los Bush, ni nada de eso. Es un Partido Republicano absolutamente diferente ideológicamente, de movilización, de financiamiento, digamos, un partido que se ha trumpificado, digamos, absolutamente. Entonces yo creo que eso muestra varias cosas, pero uno es, digamos, cuál es la apuesta que se hace al fact-checking en liderazgos que están basados en un vínculo que no es de hechos puramente,
que es mucho más complejo que esto. Sí, entraría en juego lo que llamamos la teoría del metro cuadrado, ¿no? Lo que afecta a mi metro cuadrado, a mi entorno más cercano, es aquello a lo que le doy más valor y, por tanto, puede que me motive para ir a una urna o a otra. Y, además, también lo que venimos analizando ahora en uno de los paneles académicos se ponía mucho el foco en eso, en las emociones, que tienen cada vez más protagonismo. Y en el caso de Estados Unidos, saben, porque digamos, cuando el voto no es obligatorio, gana el que moviliza más gente. Históricamente, hasta yo diría, hasta Obama, uno ganaba la primaria y después se corría al centro, hacia cierto centro. Hoy ya ese centro mítico ya no existe, ya no existen casi votantes en ese centro. Entonces Trump apuesta, acertadamente o no, una vez le fue bien, otra vez le fue mal, que él no tiene que correrse hacia el centro, tiene que seguir buscando y movilizando y motivando a su propia base. Esa es la apuesta. La apuesta de Harris es más mixta, digamos, en ese sentido, ¿no? Que trata de construir, digamos, también este tipo de identidad, pero con propuestas claras, y obviamente es un liderazgo muy diferente, no es un liderazgo, yo diría, carismático. Esto es un proceso en marcha todavía, digamos, como si lo es Trump, que tiene esta conexión, digamos, más puramente emocional con su base electoral. Lo que pasa es que eso, digamos, en algunos estados quizás no sea suficiente para él. Eso es lo que está pendiente. Exacto. También hablamos de que quizá el marketing político tiene algo que ver en que esta mirada al centro, que de manera tradicional se había tendido más en la mayor parte de las campañas electorales, ahora nos esté dando, nos esté tocando y los partidos y los candidatos vayan más hacia los extremos, ¿no? Y eso haga que no solamente las campañas se polaricen, sino que el ciudadano esté más enfadado, esté mucho más emocionado a la hora de ir a votar y también mucho más polarizado, haya una confrontación en la sociedad. Lo que es claro ahí, que en época de polarización lo que hay, como esto se ha demostrado varias veces, es el tema de polarización afectiva, más que una polarización ideológica de propuestas. La polarización afectiva, digamos, es el motor, es lo que va dinamizando justamente esta polarización que es, digamos, una antipatía o en los casos odio hacia el otro, digamos. Trump es un caso clásico de su base electoral, digamos, tanto Trump en su biografía, no solamente su propuesta política, o gran parte de su base electoral es una queja frente a los otros, digamos, ¿no? De cómo son tratados, de cómo, digamos, tienen oportunidades que yo no tengo. Hay toda una serie de estudios de la ciencia política y la sociología que han tratado de entender el electorado trumpista y aparece esto mucho, digamos, esto de ser menospreciados, ignorados por otros, lo cual genera, digamos, una antipatía frente a las élites culturales, élites políticas, élites ideológicas. Es populismo básico, esto en el sentido, digamos, de esta antipatía porque ustedes no nos valoran, nos menosprecian, nos tratan como ignorantes, digamos, ¿no? Recuerden que en Estados Unidos hoy una de las mejores formas de predecir el voto es por nivel de educación formal. La educación formal predice absolutamente vota para demócrata o vota para republicano, que no fue así históricamente, digamos. Era mucho más, los demócratas tenían una cierta ventaja, pero no una ventaja creo que los datos están 85, 90% de gente con títulos universitarios que vota demócratas. Históricamente era mucho más repartido equitativamente. Entonces yo creo que dentro de esa polarización aparece justamente esto, ¿no? Lo que Harris hace es no hacer el juego de la polarización, porque están convencidos que hay suficientes votos indecisos, pseudo-independientes, que pueden inclinarse al republicano, o ciertos temas, como el tema del derecho al aborto, o de otros temas, que pueden, digamos, ser llevados a votar para Harris y Walz. Tienen datos que les muestran que esto es factible, que no es una ficción, que hay votantes, digamos así, pero hay que encontrarlos en un nivel muy milimétrico de la estrategia de la campaña, en determinados condados, en determinadas ciudades,
y que sean movilizados, ¿no? Una microsegmentación. Claro, una microsegmentación absoluta. Por eso la lógica de los medios sociales entra y no la lógica de CNN o de los medios tradicionales. Porque primero porque las audiencias de muchos medios tradicionales son fuertemente demócratas o republicanos, fuertemente. Y la otra porque los medios sociales le ofrecen una forma de entrar a ciertas culturas que ellos quieren entrar y que los medios sociales es un conducto mucho más afinado, ¿no? Exacto, mucho más quirúrgico. Claro. Silvio nos está describiendo el panorama de la campaña electoral, de la política en Estados Unidos, pero si cambiáramos el nombre y pusiéramos cualquier otro país, también serviría, ¿no? De alguna manera. Hay muchos vasos comunicantes y muchas tendencias generales. Hemos vivido aquí en Europa una campaña electoral hace muy poco tiempo donde los partidos euroescépticos han tenido mucho peso y aunque no han sido mayoría, finalmente también ha existido esa preocupación. También ha estado muy presente la desinformación. De hecho, es uno de los grandes temas por los que trabaja la Unión Europea. ¿Qué tendencias podemos ver o qué tendencias usted considera que está habiendo en ese contagio, no solamente en Estados Unidos, sino como vemos en muchos otros países? Bueno, a ver, una de las tensiones, que esto aparece también en la declaración de Estados Unidos, es la tensión entre un globalismo o internacionalismo frente a un nacionalismo. Esto aparece con diversos matices en varias regiones del mundo y en varios países. Y creo que tiene que ver con esto. En el caso de Estados Unidos, obviamente los demócratas están identificados no solamente con un globalismo, sino con un rol, digamos, global de los Estados Unidos frente a la política más, digamos, de un aislamiento de Estados Unidos, que Trump lo han dicho bastantes veces, digamos, ¿no? Entre comillas, renunciar al rol, digamos, global de Estados Unidos y de focalizarse en los problemas internos. Que esto aparece también en encuestas con sus votantes, aparece justamente esto, digamos, ¿no? De focalizarnos en cuestiones domésticas y no en el mundo. Aparece esto cuando se habla de Ucrania, por ejemplo, ¿no? Que en el debate apareció muy claramente esto, digamos, ¿no? Yo creo que esa es una de las divisiones que aparecen. Después aparece todo el tema de las guerras culturales, las famosas guerras culturales, que yo lo pongo entre comillas porque es una palabra muy cargada. No le tengo mucha simpatía al término, digamos, pero tiene significado, en el sentido de que lo que se debate no son solamente temas económicos, sino temas fundamentalmente identitarios o culturales, ¿no? Y ustedes conocen esto, España no es excepción justamente a esto, ¿verdad? Y creo que eso dinamiza bastante, yo diría, parte de lo que es la polarización, porque en varios de estos temas no hay punto medio, o hay reconocimiento de derechos de ciertas comunidades o no lo hay, o hay derecho al aborto o no lo hay, digamos. El resto es, digamos, parte de negociación y de alquimia política, pero, digamos, hay líneas divisoras muy claras, digamos, en esto, ¿no? Derechos de las minorías o recortado derechos de las minorías, derechos para inmigrantes o una política, digamos, anti-inmigrante. Encontrar estas cosas en un punto medio no solamente es difícil desde un punto de vista de las políticas públicas, el caso de Estados Unidos es el más claro, digamos, que siempre ha habido interés entre algunos republicanos y demócratas en encontrar una política inmigratoria moderada, pero, digamos, en las campañas electorales estas complejidades aparecen, es una cosa de un lado o del otro. No hay una escala de grises en una campaña electoral, es blanco o negro. Especialmente porque todos estos temas que estamos mencionando tienen una valencia emotiva bastante fuerte, bastante fuerte. De hecho, hay algunos escritos recientes periodísticos que muestran que la campaña de Trump está tratando de hacer campañas en la llamada manosphere, en grupos de hombres, digamos, ¿no? En Internet, que es una cultura muy, digamos, de reivindicar una masculinidad, digamos, tradicional, antifeminismo, y tratar de tender lazos con ello. Hablamos de una nueva forma de segmentación de campaña, que es, vale decir, ir donde los públicos ya están activos, concentrados en espacios digitales y tratar, digamos, de conquistarlos, digamos, ¿no? Los influencers va con una lógica muy, muy similar. La semana pasada, no sabe si acá llegó, digamos, hubo una investigación
de ciertos influencers que recibían una cantidad enorme de dinero de un sitio casi ficticio basado en Tennessee y que tenía financiamiento, digamos, no solamente financiamiento, sino los mensajes claves calcados de cosas que Putin hace tiempo, digamos, está hablando, digamos. Supongo que más de esto lo sabremos en unos meses, digamos. Pero, digamos, a lo que voy es que estas cosas emotivas tienen que ver mucho con la dinámica polarizante de una campaña. Eso para mí es clave. Bueno, vamos a dejar un poquito de lado la campaña para hablar de otros temas que también nos interesa muchísimo, porque usted ha analizado en sus investigaciones la relación entre gobiernos y medios de comunicación y precisamente este debate ha estado muy presente en España justo esta semana. ¿Cómo cree que debe combatirse la desinformación sin que los gobiernos ejerzan una injerencia directa sobre los medios de comunicación? A ver, excelente pregunta. En primer lugar, identificar de dónde viene la desinformación. La magnitud de la desinformación, se ha hablado, y estudios para mí los más interesantes hablan de superpropagadores, vale decir que en realidad hay dos tipos de superpropagadores de la desinformación. La desinformación está causada por cualquiera de nosotros que deliberadamente o no compartimos información falsa, sino que está hecha por élites políticas que tienen micrófonos constantemente para diseminar, o sea, la vieja, digamos, forma de la desinformación. Y segundo, por superpropagadores, por cuentas, digamos, particulares en medios sociales, que son las que se ha documentado, generan una cantidad desproporcionada de desinformación. Pero ese fenómeno no tiene la misma intensidad, segundo punto, en todas las democracias. Hay democracias que han sido más vulnerables a este tipo de desinformación, tanto desinformación desde la élite política como desinformación generada por actores, digamos, interesados, internos o externos. En tercer lugar, que la desinformación tiene flujo, va y viene, se acentúa en elecciones, en épocas de crisis, en momentos de conflicto social. Entonces no es que la desinformación es constante, pues la desinformación es información estratégica, entonces está dirigida a captar e influenciar la atención pública en momentos determinados. Cuarto, que la desinformación está altamente concentrada en términos de recepción. Los destinatarios siguen siendo, digamos, ciertos grupos que desde las usinas de la desinformación están, digamos, identificados. Entonces, para millones de personas la desinformación es un rasgo menor de su dieta común en Internet, para otros es frecuente, por una serie de razones que van desde usos particulares, los algoritmos, etc. Entonces, digamos, esto está bien documentado. Entonces, el problema es cuando hablamos de soluciones frente a la desinformación, sin entender cómo funciona la desinformación, es como tirar una piedra al océano con la esperanza de que pase algo. Entonces, yo lo que pienso que en realidad cualquier intento contra la desinformación tiene que ser así como la desinformación es súper segmentada, los intentos de correcciones o de información también tienen que ser súper segmentados. Si no, digamos, uno no entra en la lógica de cómo funciona la desinformación, ¿verdad? Y esto para mí no ha sido lo suficientemente entendido. Esto no quiere decir que la información como acción, como actividad por sí sola es válida, siempre es válida. Lo que hacemos nosotros en nuestras clases es ser agentes de información, supongo, y no de desinformación. Si no, no estaríamos haciendo lo que hacemos. Pero pensándolo, digamos, estas vulnerabilidades que diferentes tipos de públicos tienen, se necesita una mirada mucho más afinada, que una mirada mucho más, digamos, amplia, que es importante, pero no suficiente. Para mí es esto, digamos, lo que ha pasado, y que el fact-checking, o gran parte del fact-checking, digamos, ha producido una cantidad de información verificada o correcta, pero no está visto desde la comunicación estratégica. Está visto desde el punto de vista periodístico, que es producir información. Y como sabemos, el periodismo y la comunicación estratégica se sobreponen algunas cosas, pero son dos miradas totalmente diferentes a lo que es el espacio público.
Uno se focaliza en la generación de información, otro se focaliza en cuestiones vinculadas con persuasión, con públicos, con mensajes, con tácticas. Y creo que esto es lo que ha faltado o lo que, digamos, no siempre ha sido subrayado en las, digamos, en diferentes colectivos a favor de la información verificada, que es una mirada mucho más estratégica que la mirada, digamos, de solamente producir información verificada. ¿Y somos capaces de explicar, desmentir esa información al mismo ritmo que se está generando la falsedad? Porque estamos viendo realmente un volumen muy, muy, muy elevado, no solamente de artículos, sino también de vídeos, imágenes manipuladas. ¿Somos la parte periodística capaces de llegar a ese? A ver, creo que esto fue dicho en la primera sesión, Sí, en esa hemos hablado conferencia. sobre Vale esto, decir, el sueño de que haya una ecología informativa libre de desinformación, digo, acúseme de escéptico, de cínico, pero esto no va a existir. Digamos, en una época de caos y de abundancia informativa y desinformativa va a existir absolutamente todo y la inteligencia artificial va a complejizar, ya lo hace, mucho más justamente esto, donde se mezcla información de diferente calidad constantemente en los espacios digitales. Entonces, la estrategia es qué hacer frente a esto, digamos. Ese es el desafío que tenemos, digamos. En segundo lugar, uno no puede hacer pre-banking de absolutamente todo. Uno no puede hacer pre-banking de lo que Trump dijo el otro día, digamos. ¿Por qué? Porque uno puede hacer el pre-banking los recursos son mucho más limitados de la imaginación que alguien puede tener sobre cosas que para otro público son totalmente descabelladas. Uno no puede calcular eso, no puede, digamos, imaginar eso. Entonces, para mí estamos, digamos, enfrentando un desafío que está constantemente cambiando de dinámica y de estructura. Desafíos constantes y tenemos, digamos, estrategias que yo creo que son adecuadas pero limitadas. Digo, no descarto su importancia, pero no están engarzadas con el tipo de desafío que tenemos. El tipo de desafío no es solamente con la magnitud, porque el tema de la magnitud misma, como yo dije anteriormente, es lo que está en cuestión. Vale decir, cuánta desinformación hay. Los estudios de la última década no muestran, digamos, fotografías bastante diferentes de esto. Por lo que yo decía anteriormente, que hay públicos que constantemente están expuestos a desinformación, otros públicos, por diferentes razones, mucho menores expuestos a la desinformación. Y siempre yo menciono esto, el vocabulario que tenemos para entender la desinformación es mucho más rico que el vocabulario para entender la información. Todos los fenómenos desinformativos, que la mayoría tienen palabras en inglés, y ustedes los habrán visto, es porque está cambiando de forma constantemente. ¿Por qué? Porque atrás hay gente pensando cómo hacer mensajes más persuasivos, más difíciles de detectar. Pero esto no es una cuestión de inteligencia o de vigilancia, sino, digamos, hablar con guiños, en un lenguaje en código, que el público que uno quiere llegar entiende de qué se trata. Y eso no puede ser un análisis semántico ser identificado como desinformación, porque es parte del guiño de ciertos códigos de públicos que se manejan, digamos, discurso del odio. Si uno analiza discurso del odio solamente investigando palabras convencionales de odio, hay muchas cosas que no va a detectar. El discurso del odio es una forma de desinformación, ¿verdad? Entre otras cosas. No es solamente deshumanizante, es desinformación. Entonces, para mí es esto, habla de cierta limitación que tenemos en imaginar cómo informar, frente a la imaginación constante que hay, digamos, yo diría, del otro lado, de cómo ingeniárselas para desinformar. Y lo otro es que la desinformación opera y es efectiva porque tiene una carga emocional, volviendo a lo emocional, porque tiene arrastre emocional, engancha con algo que a la gente le hace decir, es posible, es verdad, eso es lo que pasó. La información, los ejercicios de información tendrían que tener una cosa mucho más emocional también. Esto como comunicadores sabemos que es así, que no es solamente una cuestión
de hechos o de ilustración, sino una cuestión de verdades que no solamente son verdades empíricas, sino verdades que yo estoy convencido, ciertos grupos están convencidos de que es así, porque hay una inversión emocional, no solamente cerebral. Que es una mala palabra, porque en realidad está todo mezclado ahí, ¿verdad? No dejemos la emoción solamente que es una táctica de la desinformación. Ese sería un poco lo que estoy diciendo. Claro, es que cualitativamente no podemos decir solo información verdadera o falsa, sino información fuera de contexto, información parcial. Entonces, todo entraría dentro de la misma categoría que debemos analizar y por lo que debemos trabajar. Y también lo que comentaba ahora, ese sesgo de la confirmación a nivel emocional que los públicos nos sometemos. Y digo nos sometemos porque todos, de alguna manera, hemos recibido pues, un mensaje a través de una red social o de un grupo de WhatsApp y la primera reacción es emocional, porque confirma aquello por lo que yo pienso o por lo que yo creo. Y luego ya vendrá esa reflexión racional de esto es verdadero o es falso. Pero quizá ese primer sentimiento, ¿no? Volvemos a los sentimientos, a las emociones, esa primera respuesta es emocional. Eso creo que es importante, sin caer en una de las primeras exageraciones, ya una exageración que ya tiene 15 años, a fines de los 2000, principios de los 2010 se decía, el tema de las burbujas digamos, y que vivimos en silos comunicacionales. Que hay algo verdad de esto, pero en realidad, digamos, estas burbujas no son tan cerradas como se piensa. Y hay varios estudios, de hecho, ahora vamos a publicar en la revista, en el International Journal of Communication, un estudio que habla sobre grupos, digamos, que se juntan en Reddit y en ciertos medios sociales no mainstream, digamos, con una tendencia muy claramente vinculada a la extrema derecha y que constantemente lo que hablan son las noticias de los medios mainstream. Que los medios mainstream es lo que le da el guión, la excusa para hablar y para participar constantemente. Entonces, esa no es una burbuja perfectamente cerrada. O sea, lo que están haciendo es, prestan, digamos, contenidos. Y claro, son burbujas en el sentido de que los que participan ahí adentro son fundamentalmente gente que piensa de una forma muy similar. Pero no es que están, digamos, cerrados al flujo de información por afuera. Al contrario, pues es una forma de solidificar sus convicciones a través de la crítica, la ironía, el sarcasmo, frente a, digamos, a gente que está del otro lado o que ellos piensan que están del otro lado ideológicamente. Entonces, a lo que voy es justamente esto. Es necesario refinar algunas de las conclusiones tempranas sobre esto, digamos, sobre cómo, no solamente cómo circula la desinformación, sino qué es lo que le da garra, lo que le da tracción, lo que lo hace apetecible. Es como estudiar por qué ciertas conspiraciones son muy atractivas para mucha gente. Eso, sin entender eso, no podemos entender qué se hace frente a eso, ¿verdad? Porque seguimos insistiendo en una receta, digamos, de hechos o de objetivismo o de empiricismo, ignorando, digamos, la complejidad de justamente esto, ¿no? Creo que esta metáfora de que, bueno, cuando uno tiene un martillo todos los problemas son clavos, aparece, digamos, en ciertas ideas, digamos, de cómo nos enfrentamos a las diferentes formas de la desinformación. Sin embargo, los ciudadanos, la ciudadanía, se encuentra cómoda en esta dieta informativa, o mejor dicho, dieta de contenidos en la que estamos consumiendo. ¿Qué receta o qué posible solución desde la parte educativa, usted también está en la universidad, podemos trabajar o podemos recomendar para que haya una mayor variedad, una heterogeneidad de contenidos? A ver, imaginación. Hay gente que trabaja combatir la desinformación a través de juegos, a través de memes, a través del humor. Convertir, digamos, cosas, digamos, que el periodismo hace o el fact-check, digamos, el movimiento de verificación hace y convertirla en algo mucho más atractivo, que se salga de la cultura tradicional de la información dura, de la noticia. Hacerlo comunicación y que no sea puramente periodismo. Para mí es eso lo más promisorio, porque es como así funciona la desinformación.
Para mí es eso, digamos, tratar de entenderle, digamos, y por qué, y esto en trabajos experimentales la discusión es muy clara en esto, ¿vale? Es decir, con las limitaciones que tiene el trabajo experimental, porque es muy difícil de reproducir la condición en el mundo real de cómo uno consume información y desinformación, pero en laboratorios muestran, digamos, que es un tema de lo que hace al contenido más interesante, que no es necesariamente la información dura, sino es cómo está formateado, cómo está presentado, ese tipo de cosas. Sí, hacerla también atractiva, ¿no? Hacerlo atractivo. Pensemos que lo que es en noticia e información es una fracción mínima del enorme contenido que circula en Internet todos los días. El libro de mi colega Matt Hyman esto lo mostró claramente. Es una fracción mínima, que hoy en día debe ser 3-5%. Entonces, estar combatiendo con una mirada, un paradigma noticioso a desinformación que agarra cualquier tipo de formato para persuadir, para divertir, para enardecer, para asustar a la gente, lo tenemos que hacer de una forma bastante creativa. Entonces, para mí implica, digamos, seguir apostando una mirada mucho más comunicativa de cómo se hace esto, ¿no? Y hay trabajos que muestran, digamos, pasa que estamos hablando de estudios muy determinados, es diferente de esto, es muy difícil esto pensarlo a escala, que es un problema de estudios tanto en el mundo natural, de cómo la gente interactúa con las plataformas digitales, como en los laboratorios. Y después está otra cifra que yo no sé cómo se posiciona frente a esto. La cantidad, el escasísimo tiempo que la gente pasa con una unidad de contenido digital son unos escasos segundos. Y son contenidos visuales altamente. No son contenidos, digamos, herederos de la cultura letrada. Entonces, sin entender estas cosas, creo que estamos dando un paso adelante, pero no entendiendo, digamos, las complejidades y las oportunidades de las acciones contra la desinformación. Si le parece, vamos a abrir el turno de preguntas, porque hemos hablado sobre muchos temas distintos y seguro que las personas que nos están escuchando tienen algunos comentarios o quieren hacerle alguna cuestión. Así ¿Seguro? que vamos a ver si hay interesados. Por aquí tenemos una mano, por ahí tenemos otra. Hola, buenos días. Bueno, primero enhorabuena por la conversación, creo que ha sido interesantísima. Y yo estaba pensando, hacía una reflexión que es, hace 10 años aproximadamente, en todos los foros que tenían que ver con la comunicación política, hablábamos todo el rato de desafección política y se empezaba a hablar de apelación a la emoción. Y 10 años después estamos hablando todo el rato de polarización y desinformación. Yo no sé muy bien qué ha pasado, pero creo que algo no hemos hecho bien, ¿no? Entonces me gustaría saber cuál es su opinión o qué análisis hace de esa evolución. Sí. A ver, si entiendo bien, creo que la pregunta es perfecta, en el sentido de si uno mira la preocupación hace 25 años en comunicación política, y reflejaba en parte dentro de la ciencia política en varios países, que era el tema de la participación, cómo se fomentaba la participación o cómo se motivaba a la participación en vista de diferentes indicadores que mostraban justamente una apatía, que era una palabra que se usaba muy, muy común, o la privatización de la vida pública, que, digamos, en los años especialmente 80, 90 y la primera década de este siglo se hablaba bastante de eso. Hoy en día, digamos, esos temas no están digamos, en el centro de la atención como si los temas que estamos hablando ahora de polarización. Creo que lo que pasó fue la polarización. Digo, cualquier explicación como académicos siempre decimos es más compleja que esto. No somos monocausales. O por lo general no tendemos a dar explicaciones monocausales o vemos con cierta sospecha. Pero lo que la polarización muestra es que es una forma efectiva de movilizar a ciertos electorados en ciertos países, ¿verdad? Y tiene que ver fundamentalmente con una polarización afectiva y con apelar a ciertos sentimientos.
El caso de Estados Unidos es muy claro. En los índices de votación de las últimas elecciones, de las dos elecciones de Trump, son a niveles históricamente altos. ¿Eso ha resuelto el problema de la participación? No. Pero ha resuelto, vale decir, ha modificado uno de los indicadores tradicionales, que es, entre comillas, los bajos índices de votación, como un indicador, digamos, de la apatía ciudadana o el desinterés ciudadano. Hay diferentes lecturas de esto. Una es que no todo... ¿Por qué? Porque la polarización usualmente en la teoría democrática está vista como un problema, no como una virtud. Hay ciertas teorías, la teoría de Laclau-Moffett, que muestran, digamos, que argumentan que la polarización es, digamos, tiene un tratamiento mucho más positivo que el tratamiento convencional, digamos, que dice que en realidad la polarización tiene problemas para la democracia por una serie de razones, las dificultades de consenso, la degradación de las instituciones democráticas, la perpetuación de la lógica amigo-enemigo. Todo esto va a dar, digamos, como consecuencias negativas de la polarización. Pero entonces, una de las preguntas que se puede hacer uno, provocativamente, puede ser esta. ¿Qué es lo que más importa, la participación? Si importa la participación, entonces puede haber formas, digamos, que bordean tendencias que no se empatan bien con la democracia, que movilizan a la gente sobre apelaciones fuertemente emotivas. Eso para mí plantea una disyuntiva interesante que no creo que haya sido reconciliada con los temas que han dominado la agenda en comunicación política y en parte de teoría democrática de los últimos 15, 20 años, que es el tema de la polarización, la erosión de la democracia y todo ese tipo de desinformación. Y pareciera que esos temas, digamos, de hace 20, 25 años que nos preocupaban tanto, no parecieran ser tan prioritarios hoy en día. No estoy seguro de una cosa o de la otra. ¿Más preguntas? Sí. Aquí tenemos a Jordi. Buenos días, muchas gracias por la fascinante conversación. Voy a la primera parte de la misma, de la campaña norteamericana, que también has comentado muchas cosas de cómo recoge la campaña de Obama. Además, tienen consultores de la campaña de Obama que se han integrado, ¿no? Los David. También la línea de ataque, que ya veremos su eficacia, pero me parece más inteligente de caricaturizar a Trump en vez de atacarle. Me gustaría que comentases un poco qué importancia, qué influencia crees que va a tener el voto latino, sobre todo en los estados clave. Porque además es un voto también peculiar. Decías, bueno, el mayor predictor que vemos en el comportamiento electoral es el nivel educativo, Sí, sí. excepto en el voto latino, que donde a mayor educación más republicano, a menor educación más voto demócrata. Sí. Pero bueno, tu opinión sobre el voto latino en estas elecciones. Buena pregunta. En primer lugar, lo que mencionas de David Plouffe, que fue, digamos, uno de los asesores claves de Obama, trabaja en la campaña de Harris y se ve la mano de él, digamos, en muchos de los temas que yo ya mencioné. Esta idea, digamos, de tratar de minimizar la figura de Trump, no amplificarlo. Vale decir, porque la amplificación es lo que Trump constantemente quiere, es un insatisfecho con el oxígeno nunca suficiente, siempre quiere el centro de la atención. Y la campaña deliberadamente ha tratado como de dejarlo a un lado, digamos, como diciendo, esto es tan viejo, bueno, cosa que Trump, digamos, no ha recibido muy bien, digamos. Sobre el voto latino, a ver, voy a decir lo que siempre se dice. Primero, no hay una población latina única, la mires como la mires en Estados Unidos, varía mucho de estado a estado. Los latinos en el sur de Florida votan de una forma, que los latinos en el estado de Nevada votan de otra forma. En el estado de Nevada son mucho más demócratas, en Florida suelen ser mucho más republicanos, por lo menos en ciertos condados, en ciertos distritos. Entonces, la importancia depende de los 7 estados que están en juego y qué electorado latino existe en esos estados y qué está, digamos, dispuesto. Trump tuvo cierto éxito en conquistar cierto voto latino, especialmente de hombres, desde el 2016. Pero en general, a nivel nacional, el voto latino sigue siendo un voto de inclinación demócrata. Lo que pasa es que hablar a nivel nacional, cuando la elección se decide en 5 o 7 estados, no es muy útil. Hay que, digamos, por ejemplo, que si
Harris gana el estado de Nevada, que es uno de estos estados que puede ir para cualquier otro, dependerá mucho de lo que pasó en la elección anterior, que es de la movilización de trabajadores latinos, especialmente en la industria de hoteles y casinos. ¿No? Eso ha sido documentado. Ese es un ejemplo de los estados. Los otros estados que están en pugna son, digamos, Pensilvania, Wisconsin fundamentalmente, donde hay población latina, pero digamos, no queda claro hasta dónde yo me estoy acordando ahora, digamos, si está claramente vinculado, identificado con un partido o con el otro. Arizona es otro estado, Trump tiene cierta ventaja, y es un estado, digamos, que la población latina históricamente vota más demócratas, pero no es claro, digamos, que a pesar que haya ventaja para los demócratas en la población latina, sea suficiente para ganar ese estado, que es otro estado clave en la carrera presidencial. Para mí, cuando hablamos de latinos en política, la palabra inevitable es depende, que suena muy académica y como esquivar la explicación sencilla, pero digamos, en este caso yo creo que se aplica bastante bien, ¿no? ¿Más preguntas? Aquí. Buenos días. Al igual que mi profesor, agradecerle la interesantísima ponencia y conversación. Yo quería recordar eso que usted mencionaba de la lógica del fact-checking. Tiene una lógica del racionalismo que parte de esa idea de una opinión pública informada, del fetichismo de los hechos, y luego esa disonancia que tiene con la lógica de la identidad, que va en otra dirección, ¿no? Que no responde al fact-checking y que se basa en un liderazgo que no está basado en los hechos, sino en dinámicas más complejas. Entonces, a partir de esta disonancia, yo le quería hacer dos preguntas. ¿Qué nos dice esta disonancia de la naturaleza humana? Y, claro, si estamos a través de esta disonancia asistiendo a un tiempo en el que el descenso del espíritu crítico es grave y de manera generalizada. Muchas gracias. Excelente pregunta. A ver, yo no diría que hay un descenso del espíritu crítico, porque tampoco sabría decir cuándo, dónde hubo más espíritu crítico. No lo digo cínicamente, lo digo porque es una pregunta, digamos, que es difícil hacer un argumento de ascenso o de descenso de esto. Pero para mí tiene que ver con una lógica, digamos, de identidades sociales, fundamentalmente. Gran parte de lo que es la vida humana tiene que ver con una lógica de ser animales sociales, de reconocimiento, de identidad, de estas cosas bien primordiales. Y la política es parte de eso, o ciertas entidades políticas son parte justamente de esto, de ese reconocimiento. Vale decir que las opiniones y las actitudes políticas no son solamente una cuestión de variable de información o de desinformación, sino tiene que ver con una lógica mucho más de pertenencia. La psicología política ha redescubierto cosas clásicas de la psicología cognitiva y la psicología del desarrollo sobre identidades, grupos, tribus, todo ese tipo de cosas, digamos, que siempre han estado, nada de esto es nuevo. Y creo que es, digamos, tonificante acordarse de estas cosas a la idea de entender la información. Para ver el ejemplo anterior, lo que Trump dijo fue desmentido, fue recontra verificado y se ha hecho de que en realidad era ni siquiera una exageración, fue una mentira. ¿Qué efecto ha tenido eso en gente que ha sido expuesta tanto a lo que Trump dijo como a lo que han dicho entidades periodísticas y de fact-checking, que eso, digamos, es una ilusión, es una ficción? Este es un experimento natural de que se sale de la lógica del experimento, de cuando la gente le muestras algo de información verificada. Algunos experimentos han mostrado que la gente dice, perdón, disculpa, estaba equivocado y ahora cambio. En el mundo natural esto es mucho más complicado, especialmente cuando estás hablando de electorados en los cuales hay un lazo más emotivo, más social, con una idea o con un candidato, ni siquiera con un candidato, sino con una identidad, digamos, ¿no?
Por eso creo que redoblar esto de lo que decía antes, de pensar una mirada ultra racionalista, informativista, seguimos ignorando lo que está ampliamente documentado en la comunicación política y en una serie de disciplinas, incluso fuera de las ciencias sociales y las humanidades, digamos, que estas cuestiones son esenciales, ¿no? Yo vivo en Washington y justamente estaba cerca de cuando fue el famoso Pizzagate, que fue una pizzería del barrio donde yo vivo, estaba en una librería de al lado cuando pasó esto, que de repente llega la policía, todo ese tipo de cosas. Entonces uno dice, ¿por qué este tipo de miradas conspiratorias o rumores o qué sé yo adquieren tanta velocidad, tanta creencia, a pesar de lo que donde uno está ubicado está saturado de información que dice estas son pamplinas, son cosas que no existen, es una cosa de ficción? Sin entender eso no podemos entender el tema de cuándo la desinformación, digamos, opera de una forma efectiva o no. Y yo no soy romántico, digamos, que esto es un descenso, una caída de un tiempo glorioso. Vivo en un país donde el irracionalismo, creer en cosas fantasiosas, la oposición a la ciencia, tiene una tradición más larga que el conocimiento científico y que la mirada más informativista, digamos, ¿no? Esto no pasa en todos los países, pero Estados Unidos es particularmente un país donde hay una larga tradición, digamos, de miradas conspirativas, antirracionalistas, anticientíficas, antiinformativistas. Y esta es una de las cosas que le hace a la sociedad tan compleja, digamos. El país que más ha invertido en ciencia en el siglo XX, lo que va del siglo XXI, es el país donde hay estas corrientes, que es lo que hablaba también antes, que no es solamente que estas corrientes existan, sino que tienen una articulación política. Esto es un poco lo que alguien mencionaba también antes. El tema de la desinformación no es que haya gente desinformada. Siempre va a haber gente desinformada. Nosotros mismos somos desinformados, porque no podemos conocer absolutamente todo. El problema es cuando la desinformación se articula con un movimiento político, tiene esa ramificación, un movimiento político que es complicado, peligroso para la democracia o para la vida pública. Eso es lo que hay que entender. Cuando se metaboliza la desinformación en este tipo de movimiento que tiene consecuencias peligrosas, digamos, para temas esenciales, democracia, vida pública, respeto, tolerancia, solidaridad. Para mí esa es la pregunta, la veo más interesante que medir únicamente si hay gente informada o desinformada, ¿no? Me preguntan a mí cosas que yo desconozco absolutamente porque nadie conoce todo. Sí, la intencionalidad, claro. Vamos a por una última pregunta. La tenemos ahí arriba. Bueno, profesor, en primer lugar, como siempre, un lujazo escucharle. Mi pregunta va un poco ligada, son dos también, pero muy rápida. Mi pregunta va un poquito ligada a la anterior y quizá un poco con todas las anteriores, también con la del voto latino. La primera es, decimos siempre que cada contexto es diferente en cada elección y me gustaría atreverme a preguntarle si usted cree que va a haber algún elemento social que haga que el contexto sea ligeramente diferente a la elección anterior. Pues puede que sea las variables en el voto latino, o puede que sea lo que usted apuntaba sobre ese repunte de gente que está más en la conspiración que en otro tipo de elementos. Y luego el otro es un tema sobre el que se ha pasado, pero no se ha profundizado mucho. Al cambiar el candidato, la candidatura demócrata, se ha apuntado a esa redirección de la estrategia de campaña, no hacia tanto contraste, sino a un casi caricaturizar al oponente, ¿no? Sí. ¿Esto cree usted que puede contribuir a un cierto disenso, es decir, a una ligera bajada de esa polarización entre las partes? Gracias. Buena pregunta. A ver, lo que cambió es, esto que tenía acá, estoy usando el lugar equivocado. Lo que cambió con la candidatura de Harris es
es la vibración, la sensación de emocionar y de movilizar a mujeres, fundamentalmente, a la población afroamericana y a la población joven. Esto es fundamentalmente lo que cambió. Y esto se moviliza con una identificación, con una pasión. Que esto dio réditos, digamos, en términos de recolección de fondos. Porque Estados Unidos estas dos cosas van muy pegadas. La motivación que la gente tiene por un candidato tiene que ver con la cantidad de personas o de dinero que es recaudado a nivel individual, no a nivel de los grandes donantes. Y esto fue lo que fundamentalmente cambió desde finales de junio. Y esto es importante en una campaña. Una campaña, ganar la sensación de que estamos arriba, que nos estamos bien, que tenemos el viento a favor, es fundamental en una campaña. Biden no tenía esto, al contrario, era lo opuesto. Era una caminata hacia el precipicio, la sensación entre los demócratas. Esto es lo que ha cambiado fundamentalmente. El resto no ha cambiado fundamentalmente. Han cambiado las encuestas, vale decir, la campaña de Harris ahora es mucho más competitiva que lo que era la campaña de Biden, pero nada está decidido. Pero lo que ha cambiado es esta motivación, esta sensación de que la gente va a movilizarse por ella, y esto aparece en los, digamos, hablemos de elitismo, en los corredores políticos, en los corredores de los medios, en los corredores intelectuales. Esto es lo que ha cambiado fundamentalmente. No solamente porque tienden a ser más demócratas que trampistas, no diría republicanos, sino trampistas, sino porque ahora ha cambiado es esta idea de que la gente está más movilizada y hay indicadores justamente de esto. Esta es una de las preguntas. Si me repites la última parte de la segunda pregunta. Sí, si cree que ese cambio, ese replanteamiento de la estrategia de campaña ha hecho que pueda favorecer a una cierta distensión, a que esos índices de polarización y de afectos negativos entre las partes de la campaña decrezcan. A ver, es especulativo, pero yo lo creo, digamos, así como creo, y con muchos estudios de esto, que las élites políticas son responsables de la polarización afectiva y negativa, digamos, creo que un cambio en el discurso, en las tácticas, estrategias de élites políticas es fundamental para pensar la despolarización. Las élites políticas no son nosotros, son los medios que polarizan a la gente y nosotros vamos a un electorado que está polarizado por los medios, que tienen un negocio que es azuzar el odio hacia los otros y de eso hacen rating. Entonces nosotros como élites políticas nos montamos arriba de esto. Esto creo que es echarle, digamos, demasiada culpa a los medios por razones que no tenemos tiempo para conversarlas ahora, porque es un porcentaje bastante reducido la que está en esa lógica polarizante de los medios. Entonces, así como las élites políticas tienen esa responsabilidad de la polarización, supuestamente uno pensaría, cargarían con la responsabilidad de despolarizar, ¿verdad? Mientras las élites políticas sigan apostando a la polarización, es difícil imaginar, por más que uno haya... Yo conozco gente en Washington que trabaja en la despolarización. Son ONGs que tratan de educar a la gente, estudiantes, etcétera, en despolarizar. De hecho, alguien conocí hace unas semanas, me dio una tarjeta que dice estratega de la despolarización. Digo, pero esos trabajos no existían cuando yo era joven. Ahora existen. Pero digo, ¿cuánto uno puede lograr de éxito en eso? Una estrategia más de base y más a micro, cuando ciertas élites políticas constantemente están alimentando la polarización, ¿verdad? Entonces, mientras no haya ese switch, digamos, yo creo que es muy difícil pensar que otros esfuerzos tengan, digamos, éxito, impacto, especialmente a escala, ¿no? Y esto es difícil. Harris creo que está tratando de hacer eso, digamos, en cierta forma. Trump está totalmente convencido que es ahí. Si Trump se hubiera corrido al centro y no hubiera hecho una campaña polarizante ahora, la elección ya estaría casi decidida. Si se hubiera fijado en temas económicos de inflación, que son temas no polarizantes o no son tan polarizantes como los temas que a él le encanta hablar,
tendría, digamos, afirmada una base más de independientes, de republicanos no trumpistas que podían estar de su lado. Yo creo que esto importa, el discurso importa, las elecciones que las élites toman importan. Y tiene un poder todavía desproporcionado comparado con la mayoría de los mortales, incluidos los estrategas de despolarización, para modificar estos flujos, ¿no? Yo solo espero el momento en el que alguien me diga, yo soy despolarizador. Madre mía. Silvio Weisbord, muchísimas gracias. Gracias Ha a sido ustedes. un auténtico placer escucharle, aprender con usted. Vamos a tener ahora una pausa café donde vamos a poder seguir hablando de estos temas que han quedado sobre la mesa y después ya por fin tendremos esa última sesión con nuevas generaciones. Vamos a hablar sobre nuestra profesión tiene futuro, no con signos de interrogación, con signos de exclamación. Así que le invito a quedarse y a poder disfrutar de ella. Muchísimas gracias a todos por este tiempo y sobre todo a nuestro invitado de lujo hoy. Gracias.